¿Has pasado por ansiedad o depresión? Este es nuestro tema de hoy. Estás en Creciendo Contigo Mujer, la radio que se transmite a través de Facebook Live. Te saluda Marilena Alfaro, una vasija de barro muy frágil donde hoy Dios pone las perlas de su amor con este tema que está en manos de nuestra súper invitada Lorena Granados. ¿Qué tal, Lore? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Marilena. Bien, gracias a Dios. Buenas tardes a todos. Bueno, quiero platicarles que Lorena es casada, es madre de 2 hijos, es psicóloga y también es acompañante espiritual. Y bueno, vamos a empezar como todos los martes encomendándonos a San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios como rendidamente te lo suplicamos, y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y bueno, Lore, ¿cuántas personas hemos visto? Sobre todo yo creo que el COVID, ese encerramiento nos trajo a muchas personas empezar a vivir lo que nunca habían vivido, que es la ansiedad y la depresión. Pero pues ahora sí que tú eres la especialista en el tema. No sé si pudiéramos empezar con una definición, porque bueno, habrán personas que a lo mejor no se sienten bien y no saben que lo que están pasando es ansiedad o depresión. Sí, Marilena, fíjate que definitivamente pues la psicología estudia el estudio del alma y la depresión, lo que es la depresión y la ansiedad, precisamente son esos estadios de que nuestra alma, nuestra mente no está completamente donde debemos de estar. Desafortunadamente no hay algo que diga si te pasa esto, tienes ansiedad o si te pasa lo otro, tienes depresión. Hay muchos síntomas, hay muchas variedades, pero no hay algo específico que diga exactamente lo que es la depresión y la ansiedad. Nosotros en la psicología vemos nada más que nada esos síntomas, ¿verdad? Si tienes esto, si tienes lo otro, si tienes aquello, son puentes, son guías que nos pueden llevar a que tienes ansiedad. En la Iglesia Católica muchas veces se dice que la ansiedad o la depresión son la falta de alegría, la falta de sueños, la falta de motivaciones, la falta de metas. Es todo eso que no te permite realmente pensar y sentir como diríamos lo harías normalmente. Sí. Y Es como una falta de desafortunadamente alegría, una es falta de una falta de paz. alegría. Sí. Ay, perdón, tenemos un poco de separados los espacios para hablar, como que el internet falla un poquito. Sigue, sigue. Ay, perdón. Bueno, en el catecismo, quería solamente nombrar esto, porque en el catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el numeral 367 que la Iglesia nos dice que el alma es el espíritu puro creado por Dios para la Iglesia. No hay separación entre el alma y el espíritu. Y pues desafortunadamente no hay bases científicas en los diagnósticos de la psicología, perdón, de la ansiedad y de la depresión. Todos solamente son, como te digo, son hipótesis, son síntomas, o sea, no es algo específico que nos pueda llevar a eso. Hay muchísimas características de la ansiedad y la de depresión que lo podemos ver en muchas cosas. Y como tú lo mencionabas, desafortunadamente después de la pandemia esto creció. Ahorita de 10 personas, 5 tienen ansiedad, 5 tienen depresión y la mayoría de esas personas son mujeres. Por ejemplo, de 10 personas, 5 son mujeres y 3 son hombres. O sea, los hombres nos escapan. A nosotros nos ataca más esto por las hormonas, pero ahorita los niños de entre los 10 y los 14 años están desarrollando depresión, ansiedad. Es exagerado. Los jóvenes ahorita son los que más se suicidan. Entre los 15 y los 24 años son los que más piensan en suicidarse. Antes decían, ay, las mujeres porque están locas o las mujeres por las hormonas. Y no, o sea, desafortunadamente en nuestra época, en estos años, son los jovencitos y los niños los más atacados. De hecho, no sé si estás enterada que va a haber una película. A mí antes me encantaban las películas y ahora por psicología tengo que ver muchas películas para ver cómo se les afecta tanto a los jóvenes, a los niños como a los adultos. Y hay una película que antes se llamaba en México Intensamente, que se trataba sobre los sentimientos, sobre el enojo, sobre la tristeza, sobre la alegría. No sé si Oh, la alcanzaste a ver.
Y ahora, Es de unos muñequitos, sí, de un color. es cartoon, digamos, como decimos acá en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, Es cartoon, son caricaturas. Y sí, ahora ellos mismos sí. sacaron una nueva película que va a salir en junio, que yo se la recomendaría a las mamás y a los papás que los vieran, igual que a nosotros mismos. Y, y vienen precisamente, habla ahora de eso, de la depresión, de la ansiedad, de lo nuevo, lo que sufren los niños en la escuela, hasta por un cambio de escuela o ya tienen depresión, ya tienen ansiedad. Entonces, es bien triste que lo estamos haciendo, está creciendo y no lo estamos tomando en cuenta porque decimos, el niño está loco, el niño está chiflado, o la persona que ella es muy exagerada, le gusta llamar la atención. Y no, fueron todas esas cosas que surgieron y mucho peor con la pandemia. Qué triste, Lore. ¿Por qué crees tú que esté, vamos a decir, aumentando? Es una de las cosas que tú no estás comentando. Y otra, disminuyendo la edad. Disminuyendo. No O más sea, triste. más temprana edad Sí, y empiezan pues, estas criaturas. ¿Qué crees tú que está pasando? Lo que bueno, tú para nosotros en observas como psicología, psicóloga. para nosotros en psicología es muy importante que la persona hable, que vayan precisamente a eso, que busquen una terapia y que empiecen a hablar de lo que sienten, por qué, cómo, para nosotros sí poder descubriendo de dónde viene ese dolor, ese miedo, esa ansiedad, de por qué se originó. Todo tiene un origen, ¿verdad? Entonces, así como nosotros. Todo tiene ese origen y tenemos que ir descubriendo por qué, desde dónde, por qué empezaste. Sobre todo se le pregunta a las mamás y a los papás, ¿cuándo fue cuando su niño Claro. empezó a portarse así? ¿Cuándo fue la primera vez que su niño empezó a sentirse así? Y a nosotros los adultos de igual manera, o sea, a ver, platíqueme, ¿cómo está su vida? ¿Qué es lo que vive? ¿Cómo ha estado viviendo? ¿Cuándo empezaron esos ataques? En mi caso, te platico una cosa que yo, por eso me interesó mucho lo de la psicología, porque a mí mi abuelita me crió y ella me decía que en el rancho, mi abuelita era de un rancho en San Luis Potosí, ella iba con su primita cargando leña para cortar leña, o sea, cortando leña y le cayó un rayo a su prima y se murió. Entonces, mi abuelita iba con ella, lógicamente que Uy, el rayo le cayó a un lado, ¿verdad? La vio muerta a su prima, pero mi abuelita me lo contaba como si fuera sido hoy. Entonces, cada vez que llovía, yo era un sufrir, yo decía, yo me voy a morir. Entonces, ay, eso lo he venido cargando sí, y gracias a Dios la psicología me ha ayudado y ahora más la iglesia, ¿verdad? Gracias a Dios, para mí nuestro mayor psicólogo, psiquiatra y demás es nuestro Señor y él me ha estado ayudando claro. aparte de las técnicas que te enseñan en psicología para todo esto de la depresión y de la ansiedad, el hecho de descubrir dónde y yo poderme acordar por qué es que yo me pongo, bueno, me ponía más mal antes, ahorita ya es una cosa mínima, ya yo aprendí a controlar todo eso, pero antes era una cosa exagerada de que cuando llovía y más cuando tronaba. Yo, de veras, era una cosa, un sufrimiento que toda mi familia todavía es tiempo de que en estas tormentas que hemos pasado por estos lugares, que llueve o truena o así, y ¿estás bien? ¿Cómo estás? Me hablan por teléfono, Lorena, ¿estás bien? Y yo, sí, estoy bien. Ahora que pasamos. Uy, hoy que fue un día bastante. Sí, yo estoy bien orgullosa de mí misma porque he visto mi progreso, he visto hasta dónde he llegado, dónde estaba y que ahorita, por eso es que lo platico así, porque a mí no me da pena decirlo, todos traemos todas esas cargas y todas esas cosas Claro. que gracias a Dios por los retiros y por todas las cosas que hemos vivido, las experiencias, lo que hemos estudiado, pues te van ayudando, ¿verdad? Te van diciendo más o menos cómo hacerle, qué hacer, de dónde viene, eso que es lo más importante, de dónde viene tu miedo, de dónde nació esa ansiedad, porque el otro día platicaba con una muchacha que me platicaba que empezó con ansiedad porque su esposo se vino a trabajar para Estados Unidos. Entonces, desde ahí empezó con una ansiedad muy fuerte, un miedo, una depresión. Y es lógico, o sea, pero ella decía, es que ¿por qué me está pasando esto? Porque estás pasando por un suceso muy importante, estás pasando por una tristeza, es una pérdida, aunque la persona no se haya muerto, perdiste a un ser querido que estaba a un lado tuyo, era pues a su esposo, tenías una vida regular y de repente pasa, o sea, es como si te arrancan un brazo, o sea, te parten el corazón y lo ponen en dos países diferentes. Esos sucesos son los que nos ocasionan eso, la muerte de un ser querido, alguna enfermedad que nos hayan diagnosticado,
el tener un bebé o el no tener un bebé, el no poderse embarazar siquiera. O sea, hay muchísimas cosas que nos pueden llevar a esos sucesos. Lore, déjame ver si te entendí. Tu abuelita fue la que sufrió esa experiencia de ver que se moría alguien a su lado, otra niñita. Vamos a decir, tú sufrías las consecuencias como un trauma heredado. Sí, exactamente. Eso es muy importante. Qué bueno que lo mencionas, Marilena, porque yo no sabía hasta ahora que estoy estudiando que la depresión y la ansiedad también se heredan por las enfermedades. Por ejemplo, si tu abuelita, tu tío, tu mamá tuvieron diabetes y tú tienes diabetes, puedes tener ansiedad y depresión. O sea, eres más propenso a sufrir de ansiedad o depresión. Hay muchas enfermedades que nos hacen más propensos a sufrir ansiedad y depresión y no sabemos. Fíjate que coincidencias entre comillas. Ayer precisamente estaba hablando por teléfono con mi psicóloga y me hablaba precisamente de este tema, de los traumas heredados. Y de hecho, bueno, mi proceso ha sido muy largo porque han habido muchas cosas y me decía, mucho de lo que traes ahorita es precisamente eso. Traumas heredados, me dijo, los que vamos a trabajar. O sea, que vamos a decir entre comillas, coincidencias. Porque tú empezaste a platicarnos y yo pensé que tú habías estudiado, digo, de ver a tu abuelita con ese dolor en su alma, como si hubiera sido el día de ayer, para ayudarla. Era porque tú ya misma lo estabas viviendo. Fíjate, y algo que ni siquiera... Y digo, bendito sea Dios que tu abuelita está viva porque pudo haber muerto antes de que tú nacieras. A lo mejor nadie te ahorita contó ya nunca. Murió, pero sí estaba. No sabrías ni de dónde viene esto. Ajá, exacto. ¿Sí? O sea, yo ni estaba, o sea, ella tenía 13 años, ni para cuándo hubiera estado yo en el mapa. Sí. Sí, pero en nuestro México. Los traumas heredados. Platícanos un poco más. Perdón, sí. Es que como el internet está más lento. En nuestro México, desafortunadamente, cargamos con muchas cosas así que ni siquiera sabemos si son verdad o mentira. Muchos mitos y muchas tradiciones de que no hagas esto porque te va a caer un rayo, no hagas lo otro porque te va a pasar esto, ¿no? Entonces, tú ni siquiera viste tal vez si siquiera pasó o no pasó, no supiste ni algún caso, o a lo mejor supiste un caso súper ultra remoto y no lo haces por miedo a eso, o sea, o ya tienes eso en tu cosa, porque ya ves que todas tenemos de que llévate un suéter, llévate un paraguas, no abras el paraguas, esto, lo otro, o sea, tenemos muchísimas cosas así de sobreprotección que nos ocasionan temores e inseguridades y a veces se las pasamos a nuestros hijos por lo mismo, o sea, ya los niños le dicen, sí, mamá, ya sé, me tengo que llevar el suéter, por si siempre ya está la pobre criatura con todo el día con el suéter cargando y nosotros a 40 grados afuera, ¿verdad? O sea... Y alguna vez yo escuché, leyendo psicología, que la depresión muchas veces viene de atrás y la ansiedad es como un malestar sobre el futuro, ¿cierto? Sí. ¿Tiene algo que ver o no? Sí, por lo mismo que te decía, por ejemplo, esto del suéter, de que va a ser frío, va a llover, o sea, todavía ni pasa, todavía ni sucede y tú ya estás agarrando el suéter. Sí. O sea... Con la ansiedad, de que te puede pasar. Ahorita hay muchas también enfermedades, por ejemplo, de personas que dicen, es que me voy a morir. Si me pasa esto, no sé si a ti alguna vez te pasó, que si ibas bajando las escaleras y hasta casi creo que te imaginaste en tu mente, ya rodé, ya estoy ahí abajo, ya va a venir por mí la ambulancia, ¿sí o no? O sea, porque traemos esas cosas de nuestras mamás. El otro día estaba viendo una comediante hindú que tenemos muchas cosas casi iguales, que le decía a su hijo, por favor, hijo, estudia ingeniería, porque si no, yo me voy a morir. O sea, imagínate lo que le estamos poniendo a nuestro hijo en su corazón, de que es que tengo que ser ingeniero, si no, mi mamá se va a morir. Y así somos nosotros también. Entonces, estamos haciendo cosas que todavía ni pasan y tú ya el niño ya se imaginó a la mamá muerta, si no tiene el título de ingeniería o de doctor o de lo que sea. O sea, así somos. Y la depresión, como tú lo decías, a veces lo podemos traer desde el vientre de nuestra mamá. Ahora, tú que este programa se refiere también sobre eso, muchísimas enfermedades las traemos desde el vientre de la madre. ¿Por qué? Porque nuestra madre sufrió tal vez alguna pérdida, algún engaño,
daño físico, alguna enfermedad, tantas cosas que le pudo haber pasado a nuestra madre, que ya lo traemos, ya nuestro corazoncito de bebé ya nació con esa herida desde el vientre de nuestra madre, o sea, desafortunadamente. Hay muchos niños que los ves tú. Vi el otro día, ahora que tantos videos en YouTube, una niña que la pasaban y la pasaban y la pasaban, y a mí no me gusta mucho ver videos de niños a veces cuando veo que no es un buen video, pero ese me llamó la atención porque le pasaba mucho. Y le di clic y veo que la niña está con dos monitas y una monita le está diciendo malas palabras a la otra monita y le está pegando. Y fueron tantas las malas palabras que la niña dijo. Era una niña chiquita, como de 3 años, no sé si la viste tú. Fue muy viral ese video, que yo decía, ¿qué ha vivido esa criatura a los 3 años para que esa monita Barbie o la que sea le esté diciendo eso otro a la otra monita y pegándole sus palabras? O sea, escuchabas el dolor de la niña, que decías tú, ¿qué vive esa niña diariamente para que esté hablando así? Entonces, imagínate, esa niña cuando crezca, para que conozcan las personas. son niños heridos. Estamos criando niños heridos que cuando estén adultos, ¿qué es lo que van a seguir haciendo? Lo que saben, seguir hiriendo a más personas. Entonces, es muy, muy triste. Y lo malo de que la mayoría de nosotros decimos, pues ve al psicólogo, pero tenemos que ver qué tipo de psicólogo vamos. Porque desafortunadamente los psicólogos, la mayoría, son ateos. La mayoría de los psicólogos. Y hay una línea muy delgada entre la psicología y la nueva era. Mira, un sacerdote que se dedica, bueno, él es director de Provida de Latinoamérica y él atiende mucho síndrome posaborto y también abuso sexual. Dice que él a veces prefiere, o sea, si no tiene un médico que sepa que de verdad va a ser un bien para su alma, dice, prefiero no mandarlas porque terminan peor. A veces terminan peor. Exacto, no sé si porque has si nos escuchado al conducen padre por que se un llama lado Adolfo donde María. no es la línea recta hacia la verdad, hacia el amor. ¿Mandé? Perdón, no sé si has escuchado al padre que se llama Adolfo María, es un psicoterapeuta que tiene un doctorado en bioética, creo. No. Él habla mucho sobre la psicología, dice, un buen sacerdote no manda vamos a decir en este caso, a su ovejita, digamos, a la persona que viene a confesarse, no lo manda con un psicólogo, siendo él psicólogo, siendo él psicoterapeuta. O sea, él dice, un buen sacerdote no manda a su oveja herida con un psicólogo. ¿Por qué? Porque lo primero que le van a dar son antidepresivos, ansiolíticos, son drogas. Es mantenerte así todo el día o en slow motion, así en cámara lenta. Es lo que te van a dar, pero no te van a aliviar el problema. Es que ese es el tema, que hay que ir a la raíz. Digo, a veces es necesario dar pues algún medicamento para bajar la intensidad, pero es como lo que digo yo, no se trata nada más de poner la curita, se trata de ir a la raíz para que esa herida vaya cicatrizando. O sea, ahora sí que a veces hay un dicho que es muy bueno que dice, tiene que doler para que deje de doler. O sea, hay que ir a la raíz que es dolorosa. Exacto. Y en nuestra iglesia nos ofrece tantas ayudas y una de las más grandes es la confesión, las confesiones de vida. No sé si has tenido la oportunidad de hacer una de esas confesiones de vida donde puedes hasta escribir todo, ¿verdad? Para que no se te olvide nada. Bueno, eso yo lo hago de por sí. Lo escribo en mi teléfono. A veces esto se lo mando a mi esposo y dice, ¿qué es esto? Le digo, mi lista de pecados. No la leas, es mía, nada más para que no leas. Sí, entonces, para que no se me pierda. Pero las confesiones de vida son súper buenas porque... Mira, yo... Perdón, sí. Es que... Porque es una guía, es que se cortó el internet. Mira, quiero leer aquí, nosotros que fuimos compañeras estudiando acompañamiento espiritual, dice que es una notita que tengo aquí guardada en mi celular, dice, pues siempre es muy importante, ya sea la persona, sea el acompañante, el psicólogo, el psiquiatra, que tenga mucha empatía. Y también que sepa ayudar a reconocer el miedo que tiene a veces la persona que estamos acompañando a reconocer lo que le está pasando, a trabajar en lo que necesita. Y bueno, ¿qué es lo que ve? El acompañamiento espiritual, pues va obviamente al área espiritual, que es la relación con Dios. La meta siempre es conocer, amar a Dios, descubrir su voluntad, que es lo que nos va a dar la alegría y la paz. Así y las herramientas, pues viene siendo la escucha del Espíritu Santo en el silencio,
Y nosotros estamos capacitados para saber cuándo, pues, sugerirle a la persona que vaya a visitar a un psicólogo, un psiquiatra. El psicólogo, que bueno, tú eres también psicólogo, o sea, que enriquecedor es tener una plática contigo, porque los psicólogos ven el área emocional, mental y social. Su meta es resolver los problemas de asertividad, que bueno, ¿qué es asertividad? A veces la forma en la que respondemos, pues, no es la mejor. Exacto. O sea, es la forma que es mejor Los para los demás y comportamientos, para mí. claro. Y las herramientas son, hay varias actividades para llegar a estas metas. Y el psiquiatra, su área es la física y la mental. Su meta es controlar la salud y los trastornos mentales. Y las herramientas, pues siempre es un diagnóstico, la medicina, que ahí es donde dices tú, y pues dar un seguimiento, porque a veces vamos a decir que estoy con una depresión y tomo un medicamento y pues ya, gracias al medicamento, pues estoy estable, vamos a decir. Pero si no se va a la raíz, yo dejo de tomar el medicamento y vuelvo a lo mismo, peor. Claro. O sea, es bueno, a veces los niveles están muy fuertes, hay que estabilizar al paciente, ver si es algo físico, algo en su química, pero también trabajar pues a la par con la psicología y yo creo que a la par también con el acompañamiento espiritual para ver qué le está pasando al cuerpo, al alma. Ahora sí que el ser humano somos, estamos formados de cuerpo, alma y espíritu, a ver qué es lo que está pasando, para ver cómo se trabaja en las tres partes, digo, muchas veces no es necesario en todas, bueno, o decíamos en psicología y en psiquiatría, porque yo creo que todos deberíamos de tener un acompañante espiritual. Yo hace muchos años ni siquiera tenía hijos. Yo me acuerdo que leía y veía que los santos tenían acompañante espiritual. Y o sea, si ellos necesitaban, Varios. pues cuánta más necesidad. Exacto. Tendré yo. Entonces, no sé, ni siquiera recuerdo cuál fue mi primer director espiritual, ni cuántos años tenía, pero sí recuerdo que ya siendo mamá, pues ya gracias a Dios, yo no sé cómo me hubiera ido si no ha sido una herramienta grandísima para mí. Y yo creo que mucho de lo que tú nos estás tocando también, a veces tú estás tocando el miedo. ¿Y el miedo qué es? Es la falta de confianza en Dios. Falta de fe, claro. Porque hay una parte de la Biblia que a mí me encanta, que la voy a parafrasear, que yo digo, y hasta tengo en mi Facebook, tengo de fondo tengo esa imagen, me encanta porque está un papá con su niña, parece como de algún país árabe, se ve como que hubo una guerra ahí, porque está como arriba de un edificio y se ve que hubo guerra ahí. Y están en una tina. Entonces, ni él ni ella están en el presente, vamos a decir, de estamos viviendo la guerra y aquí no hay nada más que puros escombros. Están jugando. Y entonces, yo digo que eso es la paz. O sea, independientemente de lo que está pasando a mi alrededor, yo conservo esa paz porque voy a ver hacia la palabra de Dios que dice algo así como el sentirme como un bebé recién amamantado en brazos de mamá. O sea, si el bebé o sea, ¿dónde se puede sentir más seguro? Pase lo que pase el bebé, está sin cuidado porque lo que pase lo va a resolver papá, lo va a resolver mamá. Entonces yo creo que esa es una buena idea para tu espiritualidad, que bueno, a mí me ha servido mucho. Siempre nos toca, a veces el complemento en el matrimonio nos lo pone Dios de lo que necesitamos. Yo era una persona muy negativa y entonces mi esposo insistió mucho y ahorita creo que ya se me grabó un poquito, me decía, a ver, te estás preocupando por esto, no ha pasado. Entonces ya si pasa, pues te preocupas, y más que preocuparte, ocúpate de ver cómo lo resuelves. Y sí, yo hoy día digo, qué sabio fue él, porque ¿cuántas veces me he preocupado en mi vida, como decías tú, por cosas que nunca van a pasar? Nunca, o sea, nunca pasaron. El niño se va a enfermar, como el ejemplo que tú ponías. Bueno, primero ubícate en el presente, ubícate si de verdad está haciendo frío, si de verdad tiene que traer el suéter, porque a lo mejor lo que estás haciendo es que su cuerpo sea más sensible al frío y se enferme más. Es decir, lo que estás tratando de evitar lo estás provocando tú misma. ¿Qué tal mejor traer un suéter en el coche, siempre uno de cada hijo, y si llega a ser frío, pues ahí está el suéter y ya, no pasa nada, pero no estar, o sea, ya la mamá ya se fue, se enfermó, el doctor no fue a clases, si estoy trabajando ya no pude ir a trabajar, o sea, y ya el estrés ya me puse así, y apenas está como que empezando a parecer que va a llover. Y sabes que es lo más triste, que en nuestros países latinos, en México y en otros países, lo que es depresión y ansiedad se cataloga como no es nada. Estás siendo exagerado, estás siendo loco y no lo decimos por miedo, por vergüenza o para que te digan que estás loco o cosas por el estilo, y no se trata. Entonces la bola va creciendo y así como yo llegué a los 30 y tantos, 40, creyendo que cada vez que lloviera me iba a caer un rayo,
me iba a morir. Entonces, eso nos puede pasar a muchos en muchas cosas y podemos dejar de hacer muchas cosas o evitar que nuestros hijos hagan muchas cosas por ese miedo, el miedo a que te vas a caer, ya ves que estamos, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, pues se va a caer, déjalo que se caiga, a veces está bien que se caiga para que aprenda y ya no No lo vuelva a pasa hacer, nada. pero ni lo dejamos, ni nosotros también estamos ahí nomás. Fíjate, Lorena, que yo este fin de semana tuve una lección tan fuerte del peso que tienen las palabras que ahorita me conectaste. Voy a dar un ejemplo anterior. Hace muchos años, mis hijos eran pequeños, venían de estar en la alberca del fraccionamiento y estaban, como todo niño, corriendo. Teníamos unas columnas que eran como labradas de piedra muy fuertes, entonces les dije, chat, o sea, estaban, vamos a decir, súper emocionados, pero en mi miedo les dije, dejen de estar corriendo mojados porque se van a caer, fíjate, se van. Haz de cuenta que mágicamente yo acabé de decir eso y tas, uno de mis hijos, pero esa caída, o sea, fue una caída de Ay, puntos. Dios. O sea, no es coincidencia, tiene una fuerza tan grande. Este fin de semana estaba jugando con una amiga que tú conoces, estábamos jugando los dos matrimonios cartas y su esposo estaba gane, gane, gane. A mí me gusta mucho darle atención. Le digo, no hay que decirle cuál es el juego que sigue para que no gane, o sea, que no sepa cómo van las cartas. Yo lo decía de broma, porque ni siquiera, haz de cuenta que a mí lo que me gusta es jugar, no me importa si gano, si pierdo, es más, si voy ganando, hasta pena me da cuando a veces te pasa que ganas y ganas y ganas y ganas. Estábamos jugando. Mira, ese juego, Lorena, te puedo decir que el juego yo lo hice mal. O sea, lo que yo dije, que ni siquiera lo deseé para la otra persona, o sea, no le deseé el mal. Ajá. Bajo mi juego y no era así. Lo vuelvo a subir, lo vuelvo a acomodar y lo vuelvo a bajar mal. O sea, en otra dije, y estaba platicando con ellas, pues tratando de tomar una reflexión, la fuerza que tienen las palabras, cómo llegamos hasta maldecir y a veces a provocar lo que nosotros primero pensamos y luego lo convertimos en palabras. Yo a veces hasta digo, ahí está aquel que no me gusta ni siquiera nombrar, la serpiente antigua. Ah, ¿usted quiere eso? Claro. Exacto. Yo se Estaba lo viendo concedo. precisamente hoy un TikTok Nosotros mismos donde pareciera que se lo estamos pidiendo. un joven estaba orando y le estaba, hasta le puso, estoy orando con mi mente para que el enemigo no sepa lo que le estoy pidiendo a Dios. O sea, porque eso mucha gente no sabe, que mucha gente dice, es que fue el diablo, porque ahora muchas cosas le echamos la culpa al diablo, que lo reprendemos en el nombre de Jesús, Ay, no. pero ni siquiera ni en cuenta. Nosotros nos contaron un chiste un día de que estaba en un retiro unas monjitas y decían, vamos a estar en ayuno. Entonces, estaban como quieren en la cocina preparando la comida para cuando se llegara la hora de que se terminaba el ayuno. Y llega una de las monjitas y le dice, ay, este chancludo mentiroso, viene a tentarme, ay, me encantan las enchiladas, pues ni modo, voy a romper el ayuno. Y dicen que estaba precisamente el enemigo ahí en una esquina, en un ladito, y dice, ay, qué mentirosa, a mí ni me gustan las enchiladas. O sea, a veces así queremos ya echarle toda la culpa al otro, al que no es, pero como tú dices, no nos damos cuenta de la fuerza, a lo que nosotros mismos nos exponemos. De la fuerza de nuestras palabras, de nuestra oración, de que con una sola palabra podemos matar a alguien en su alma, en su corazón, y no sabemos cómo venga esa persona. A veces decimos, tal persona siempre trae cara de enojado, pues no sabes si tiene un problema, no sabes si está triste, no sabes cómo ha sido su vida, y decimos, ay, aquel siempre está bien agüitado, pues no sabes si le pasó algo, o sea, no, tantas personas que tienen muchísimos problemas, que están sufriendo de depresión, en este caso de ansiedad, o que están sufriendo violencia doméstica en su casa, de abuso físico, de tantas cosas que no nos damos cuenta. Los niños, estaba escuchando una maestra que decía, ustedes no saben lo difícil que es llegar al salón de clases y escuchar a un niño que dice, hoy no comí, hoy mi papá le pegó a mi mamá, hoy otra vez gritaron en mi casa, hoy mi papá no tiene trabajo, mi papá sigue de borracho. O sea, tantas y tantas cosas, decir, tragármelo y decir, ok, vamos a empezar este día en la clase con una sonrisa. A ver, niños, vamos a tratar de hacer esto. Tan triste. Y yo dije, yo no había pensado en eso. Y ahora que la mayoría de los papás lo que hacemos es estar en el celular todo el día, estar viendo videos todo el día, estar viendo cosas todo el día, y los niños, yo los escucho ahora que yo ya no tengo niños chiquitos, los míos ya, gracias a Dios, están grandes, pero pues también hablan, o sea, muchísimo más que los chiquitos. Entonces,
estábamos en un restaurante, yo puse mi celular y no me acuerdo quién me habló, que lo volteé y sin querer, ya sabes, o sea, ya uno lo hace ya, como dicen los ingenieros por default, ¿verdad? Ya lo agarras y ya empiezas a ver quién te mandó emails, quién esto, quién lo otro. O sea, ya le seguiste y ahí te puedes quedar y pues mis hijos ya están grandes. Volteé a mi hijo y me dice, mamá, estamos comiendo, no celulares. Y yo, oh, sí, 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 y lo volteé. Pero me da triste saber que estaba en la siguiente mesa un niño, mamá, 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 yo no sé cuántas veces esa pobre criatura dijo mamá, y la mamá en el celular. Me van a decirle, señora, estamos comiendo, no celular. O sea, y nos tocó verlo a los otros tres, a mis dos hijos y a mí. Y digo, qué triste, ¿verdad? Que como papás ahorita es la época de los celulares, la época de no verlo, porque antes las mamás sabíamos todo lo que nos pasaba a nuestros hijos. Yo me acuerdo que las abuelitas y todos decían, no, si Lorena ya estornudó, ya trae alergia, denle la medicina. Porque yo me crié con ella un poquito más. Entonces, ya abuelita ya sabía si estaba esto o lo otro, tal cosa le hace daño, no le den esto. Y si te oían un ruido en la panza, ya comió de más, porque siempre fui gordita. Y yo, abuelita, me duele la panza, ya comiste mucho, muchacha. O sea, todo ese tipo de cosas. Y ahorita le preguntas a una mamá, no sabe ni qué calzado es su hijo, no sabe si le fue bien o mal en la escuela. Muchas mamás, desafortunadamente, por el trabajo, no saben si el niño llegó a la escuela, sobre todo los adolescentes, los jóvenes. Aquí en Estados Unidos, gracias a Dios, tenemos el sistema de que nos avisan, ¿verdad? En ese instante que el niño no llegó, la niña no llegó, o faltó una clase, ya tú ya tienes un poquito más el control. Pero en México yo me acuerdo que yo no iba a la escuela y mis papás jamás se enteraban, o sea, a la preparatoria sobre todo. Que en esa época que uno anda con los amigos y demás, ni siquiera se daban cuenta que no iba. Entonces, ¿dónde están mis hijos? ¿Con quién se están juntando? ¿Qué música están escuchando? ¿Qué videos están viendo los niños? Sí. Y es que yo creo que hemos dejado de observar también, porque yo creo que para conocer a una persona, o sea, como bien dices tú, si yo paso tanto tiempo presente pero ausente, no estoy observando a mis hijos desde con qué cara llegó, cómo están sus ojitos. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque también el niño se siente, pues yo no valgo, soy segundo lugar, tercero, pues está más interesante lo que está ahí. Yo creo que esto que nos dices, pues es una tarea que debemos de seguir trabajando en ella. Llegar y como dices tú, pues digo, tus hijos ya cuando menos son grandes y te lo recuerdan, pero un niño pequeño solo observa y le duele. Y ya es una herida también. A nosotros nos pusieron un estudio en psicología, donde nos pusieron varias preguntas. ¿Qué era lo que no te gustaba de tu mamá? ¿O qué era lo que no te gustaba de tu papá cuando eras chico? Creo que hasta César nos lo puso en el acompañamiento. Una cosa que no te gustaba de tu mamá o de tu papá. Y uno ahí se suelta, ¿verdad? Bien padre, dices tú, ay, sí, ahorita es mi tiempo. Y le pones, no, a mí no me gustaba esto, no me gustaba. Empiezas a hacer la lista, ¿verdad? Y luego dicen, y le preguntamos a tu hijo, porque ellos de veras lo hicieron, le preguntamos a tu hijo qué es lo que no le gusta de ti. Créeme que la mayoría de las respuestas eran lo mismo, que era lo más triste. Entonces yo, sí. Es cuando abre los ojos y dices, oh, wow. Estamos repitiendo, es que lo que no sanas lo repites y lo puedes repetir en lo opuesto. Por ejemplo, tú que dices, yo era súper sobreprotectora, si no lo sanas, te vuelves súper protectora o al revés, te vuelves muy poco interesada en su salud. Te vas al extremo y los extremos pues no son lo correcto. Bueno, que es por eso que ahorita tenemos la muy famosa ya generación de cristal, que son niños que no les puedes decir nada, que no los puedes regañar, especialmente los maestros es lo que más se quejan, que no les pueden llamar la atención, que porque ya luego los catalogan como maestros malos, maestros abusivos. O sea, todas esas cosas ya, antes te acuerdas que los que nos llamaban la atención eran los maestros, hasta les pegaban en la escuela, ¿te acuerdas? De que les pegaban, que les decían con una regla o que un gizazo, no sé qué. A mí no me tocó. A mí no me tocó. No me tocó eso, pero creo que nosotros no lo hacemos, no lo hicimos. Y ahorita mira muchísimas de las consecuencias de que no les pegues, no les esto, no les lo otro. Y sí, mira. Sí, porque falta la disciplina. O sea, una cosa es que una generación vivió, vamos a decir, una educación demasiado rígida,
y entonces vamos a lo mismo, se va al extremo y entonces ya no hay límites, ya no hay reglas y es en También lo que mira cómo lo caemos. Y está todo esto diciendo está ahí. afectando, mira, gracias Itlali, escuchando. Dice, sí, es a veces nos burlamos o pensamos mal de algunas personas y no sabemos el camino o la cruz a cuestas que ha llevado. Actualmente no tenemos empatía hacia los demás. Gracias Marley también que nos está escuchando. Adolfo Espinosa. No sé si a ti te tocó ver un ¿cómo se llama? Era un video, ya es un poco viejito, pero no sé si decía con los lentes, que bueno, vas viendo personas que están con comportamientos, vamos a decir, poco asertivas, pero después cuando la persona se pone los lentes, empieza a ver qué es lo que le pasa, Más porque esa claro. persona está enojada, está exactamente, es que se está divorciando, es que se le está muriendo su papá. Si nosotros tuviéramos esa empatía, como hablábamos al principio, esa sensibilidad, y yo creo que parte de todo esto también es el pensar bien, porque de la palabra van a las palabras. Entonces, decir, bueno, pues fue grosera, en vez de pues, tratar de comprenderla, ¿no? O sea, hay algo ahí, ¿y qué necesita cualquier persona para sanar? Pues empieza siquiera cuando menos con una alegría, devuélvele una palabra linda, Un abrazo. Gracias, le puedes voltear a ver y traes, sí, oye, qué bonito corte de pelo traes, o qué bonito se te ve ese color de blusa. Y yo, a lo mejor las groserías que recibió en casa, en ese momento cambió el chip y a lo mejor a la siguiente persona que ella atendió, ya la atiende mejor. Y a lo mejor cuando regresa a su casa, pues ya llegó, le hiciste el día porque a lo mejor tiene 5 años o nunca en su vida le han dicho que se ve bien, se han pasado diciéndole que pues, no sé, cosas exactamente. ¿Tú sabes Ya le cómo hiciste el día. soy yo? Estamos hechos para dar amor. Tú sabes cómo soy yo y a veces me paso de prudente o de imprudente. Una vez llegué a un lugar y estaba una muchacha, ¿no? ¿Te pasas de qué? A veces Es me que paso de se cortó el audio. Te digo, a veces me paso de imprudente, pero soy yo hablo, trato de hablar la verdad lo que siento. Y esa vez llegué y estaba una muchacha y yo me acuerdo que volteé y la vi y le dije, ¡ay, qué bonita! Y volteó y se me queda mirando asustada y le dije, qué bonita estás, pero no sé por qué, a mí me nació, yo creo que, no sé, ¿verdad? Y se me queda mirando como asustada primero y luego se puso toda roja y me dijo, gracias, y me dijo precisamente eso que tú me estás diciendo, a mí nunca nadie me había dicho que estaba bonita. Ella tiene varias hermanas y yo creo que las hermanas han de estar todas muy guapas, que yo creo que ella es la que un poquito menos, pero para mí ella está muy bonita, entonces yo me acuerdo que le dije a Elvia, esa vez que la conocí, le dije, yo no sabía cómo se llamaba, pero le dije, ¿cómo te llamas? Y ella me dijo, le dije, ay, qué bonita estás. Y me dijo, ay, muchas gracias, nunca nadie me había dicho eso. Entonces yo, ok, o sea. Y fíjate, nunca se lo habían dicho. No. Y ella a lo mejor se veía en el espejo y a lo mejor hasta le habían dicho cosas todo lo contrario, ¿no? Y ella se veía en el espejo con los lentes de lo que me han dicho, no con lo que realmente soy. A lo mejor nunca se tomó el tiempo de verse en el espejo, de observarse, decir, pues sí, me hizo bonita Dios, gracias. Y fíjate que para ir sanando precisamente todo eso, la iglesia junto con la psicología católica nos recomienda, como te decía, como primera opción la confesión de vida, que es algo muy importante, hacer la cita con nuestro sacerdote, claro, las personas que se puedan confesar y los que no, tratar de ir con un acompañante espiritual, con un director espiritual, hacer la cita y hablar todo lo que traemos nosotros para poder irlo sacando, porque así es como vamos sanando todo lo que traemos y vamos descubriendo que a mí era mucho lo que me pasaba en el acompañamiento espiritual con César, nos hacía tantas preguntas y meditar tantas cosas que decía, oh, por eso soy así, oh, por eso pienso esto, por eso pienso, no, o sea, yo sola y como hablo en voz alta, pues ahí iba descubriéndome a mí misma. Y también los sacramentos nos ayudan muchísimo, exageradamente. La gente no tiene idea de lo que es el sacramento de la consagración, perdón, el sacramento de la confesión, la comunión, todos los sacramentos. La consagración sería la Eucaristía, qué bueno. Sí. Las obras de misericordia, deberías hacer una obra de misericordia, así como lo decía ahorita mi hermana, de que ponerse en los zapatos del otro, o sea, ir a visitar a alguien a un hospital, ir a visitar a alguien a una cárcel, ahora que hay muchos retiros en las cárceles, tantas y tantas cosas que la iglesia nos ofrece como herramientas para poder ir viendo, bueno, yo me tocó la oportunidad hace poquito de atender a 3 personas con diferente tipo de depresión y ansiedad,
Y cuando le contaba a una lo que estaba pasando a la otra, le decía, ayúdame a orar por esta otra persona que no nada más tiene ansiedad, sino que se le acaba de morir su papá, acaba de perder un bebé, o sea, se le juntó todo. Entonces la otra me decía, oh, wow, no puede ser, y yo me sentía morir. Y una de esas otras 3 personas se trató de quitar la vida. Y entonces yo le decía, ayúdame a orar por esta otra persona. Y así, y decía, oh, ¿cómo le pudo pasar eso? ¿Cómo pudo querer quitarse la vida? Entonces, desafortunadamente, si no empezamos a sanar y si no empezamos a utilizar todo lo que tenemos, es a lo que llegamos, a tratar de querernos quitar la vida. Y yo antes, la verdad, te lo digo con sinceridad, yo antes criticaba a esas personas que decían, ¿cómo puede ser posible que está en la iglesia, que va, que es servidor, que comulga, que esto, que lo otro? ¿Cómo pudo siquiera pasársele por la mente tratar de quitarse la vida? Y yo que he pasado por eso, te lo digo que no lo digo con orgullo, ¿verdad? Pero son cosas que uno lo tiene que platicar para que vean las demás personas que uno puede salir de ahí, que por más grande que tú sientas que es tu dolor, por más grande que sea el hecho de perder un hijo, el hecho de no sé, de tener un diagnóstico malo. A mí me han diagnosticado cáncer 3 veces erróneamente. Y una vez sí me lo dijeron, las demás me lo dijeron hasta cuando ya lo estaban descartando. Y yo dije, wow, qué fácil se les hace decir, no es cáncer. Y yo, yo ni siquiera sabía que tenía esa posibilidad. O sea, de veras, una vez, la primera vez que me dijeron que tenía cáncer, me hicieron biopsia por 3 años. Primero cada 3 meses, luego cada 6 meses, luego cada año. Pero no me daban tratamiento, me decían que no sabían, me decían que mis células estaban muy grandes. Entonces me tuvieron 3 años con el Jesús en la boca, que antes di que no me dio cáncer por estar pensando que tenía cáncer. Del estrés. Porque precisamente esos son los cánceres, son dolores grandes, son estreses grandes. La mayoría de las personas no saben, dicen, ¿por qué me dio cáncer? Cada cáncer tiene un porqué y entonces tenemos que llegar a ese porqué. La mayoría de los cánceres de seno son dolores enormes de infidelidad, no sé, o sea, son cada cáncer tiene casi, creo que es su nombre. Yo no sabía que el cáncer de la próstata tienes eso de que tu papá, tienes ese dolor del papá. O sea, imagínate, cuando piensa eso, los hombres menos, ellos que nunca se abren, ellos que nunca platican. El cáncer de la próstata es una falta de papá, falta del amor paterno. Es que cuando guardamos las emociones, lo que el alma lo hacemos tragarse, el cuerpo no lo sacas, no lo hablas, no lo platicas. A través de las emociones, y eso lo saben muy bien los médicos. Y entonces, por ejemplo, en yo conozco una persona que tuvo... No, tú sigues ya. No, sigue. Por ejemplo, a mí en este caso del hecho de quererse quitarse la vida, son segundos que no piensas, que en verdad algo tan grande se apodera de ti, que tú dices, no, sí, lo voy a hacer ya, ahorita, ya, o sea, te lo digo porque lo hice la última vez con ese, hasta después dije, ¿qué hice? O sea, no eres tú, en ese momento tú no eres la persona que se está tratando de quitar la vida. Es algo que se apodera de ti y que te dice, tienes 5 segundos para hacerlo. Entonces yo me acuerdo que me paré de mi cama, estaba platicando con mi esposo, con mi hija, me vinieron y me dijeron algo y yo dije, ¿qué? Fue así, tienes 5 segundos para ir a matarte. Entonces, en 5 segundos me bajé de la cama, que yo estoy una persona grande, pesada, nunca me bajaría de la cama de esa manera. Me acuerdo que me bajé de la cama, fui corriendo a la cocina, mi esposo se va atrás de mí y agarro el cuchillo y lo primero que dije, no, este sí. O sea, imagínate. Y entonces el hecho de agarrarlo... Ese no sirve, sí está más rápido. Sí, de veras, el hecho de agarrarlo y decir, sí, aquí, a ver, ¿dónde? O sea, ni siquiera... No tienes esa conciencia de los segundos que están pasando porque fueron segundos, ni siquiera fueron minutos. Entonces, hasta que reaccionas, yo reaccioné con un grito, pobrecita de mi hija, y reaccionar y decir, ¿qué estoy haciendo? No soy yo, ¿qué es lo que está pasando? Soltar lo que traes en la mano y decir, Señor, perdóname, porque ¿cómo siquiera pude tener ese pensamiento? O sea, de veras, es tanto el dolor que no te deja pensar. Es tanto el momento tan fuerte que no sabes lo que estás haciendo. Entonces... y también la imprudencia de los demás, porque según nos dices es algo que te dijeron.
Imagínate el daño, volvemos a lo mismo, el daño que la palabra hizo, que bueno, bendito sea Dios, reaccionaste, bendito sea Dios, tu esposo fue tras de ti, pero ¿cuántas personas no tienen esa No, que oportunidad? están O que ni solos. siquiera conocen a Dios. Lo que puede llegar a ser una palabra mal dicha, Sí, una una imprudencia de imprudencia, alguien, en cualquier lo que cosa. puede terminar. Y desafortunadamente ahora muchos de nosotros estamos solos, los Como estamos de muchachos en tiempo la en otra vez, no escuela, sé. las mamás solas en su casa todo el día, los hombres solos en el trabajo. Ahora mucha gente se está suicidando en los trabajos, en las oficinas, se avientan de varias cosas que no quiero ni dar ideas, pero o sea, es muy, muy, muy fuerte. O sea, si alguien en su familia alguna vez le dijo, me quiero quitar la vida, escúchelo. Escúchelo porque dicen que las personas que se quieren suicidar premeditadamente, no como lo mío, sino premeditadamente, que lo planea, te dan 3 avisos, o sea, lo hablan y lo dicen. La depresión y la ansiedad son como bolitas de nieve que se van haciendo grande, 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 hasta que ¡pum! Explota. Entonces, esas personas que se han querido quitar la vida te van a decir 3 veces, me siento solo, estoy triste, están pidiendo auxilio sin decirlo. A gritos, que a veces no se escuchan. No, exacto. Y pues como te decía hace rato, los adultos que hablamos, los niños, imagínate. Por eso hay que ser tan observadores, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Hablar, el diálogo, Ir a la cómo te raíz del sientes, o dolor. también estar al pendiente de cambios de conducta. Sí. Exactamente. O también las personas, los adultos mayores también, ¿qué pasa? Empieza su vida a apagarse, empiezan a dejar de ser independientes, empiezan a pues ya dejar de manejar, a dejar de bastarse por sí mismos, y entonces los hijos que pues tienen sus propias responsabilidades en el hogar, a veces hace falta estar un poquito más atentos de ellos, porque yo a veces pongo un ejemplo, es como una persona mayor que pues ya no puede bastarse por sí misma, salir a lo que le gustaba, desde llámale si quieres irse a cortar su pelo, si acostumbra a hacerse sus uñitas, ir al súper, lo que tú le quieras llamar, ¿no? Hasta cosas tontas, por nombrar algo así, y de repente ya no puede, está encerrada en casa. Digo, es como si tenemos en casa uno de nuestros hijos que pues por X razón, vamos a decir, la mamá se enfermó. Entonces, y no hay quien lo lleve a una fiesta, no hay quien lo lleve a su academia de fútbol, no hay quien lo lleve al parque. Entonces el niño se empieza a apagar. Y entonces tenemos que estar viendo qué está pasando con los que tenemos a nuestro alrededor. A veces también empiezan a encerrarse mucho en el cuarto, qué está pasando. A dejar de convivir, a dejar de comer en familia. O sea, todos esos cambios son como unas alertas para decir, bueno, ¿qué está pasando? Así es. Llevarlo a la oración y bueno, pues siempre la respuesta es el amor. Sí, A veces son errores que nosotros mismos hemos cometido y pues estamos viendo las consecuencias en esas almas heridas. y ahora que En tenemos casa. este nuevo santo Carlo Acutis, qué bonito que él, fíjate, desde Ay, joven, sí. que nos exaltó a la adoración, o sea, Sí. de veras, eso de la adoración es demasiado, y si les enseñamos a nuestros hijos de chiquitos el ir y visitar al Santísimo, explicarles qué es, porque luego los niños ya están haciendo la primera comunión y no saben ni confesarse, ni mucho menos qué es el Santísimo, dónde está, qué le puedes decir, que no, cosas por el estilo. Entonces, todo eso Dios nos lo pone, precisamente la que tengo aquí Claro, es que yo atrás de creo que mí, nos está haciendo falta. Sí. el rosario, ¿verdad? Tan Eso que bonito. nos estás, claro, Ahorita en mayo. eso que tú nos estabas diciendo, ay, perdón, eso que tú nos decías que están aumentando los casos, es que también hay una lejanía ahorita de Dios. Entonces, si los niños no están aprendiendo, pues a ver, pues quién es Dios, no están yendo a misa, no se están alimentando. Yo a veces pongo un ejemplo bien sencillo y no es para que me lo conteste con el que estoy platicando. Le digo, ¿cuándo fue la última vez que te diste un baño? Vamos a decir que la persona se bañó ayer. ¿Y cuándo fue el último alimento que tomaste? Pues a lo mejor si es mediodía, a lo mejor fue el último en la mañana, digo, menos de que esté pasando pues alguna necesidad económica, lo que sea, ¿no? Bueno, ¿y hace cuánto que no vas a la confesión? A veces ahí son años. Pues imagínate cómo está el alma. ¿Hace cuánto que no comulgas? O sea, el alma está raquítica. Es más, yo tuve una experiencia hace unos días que me tocó ver un área de X lugar que estaba pues llena de pelitos de perrito, digo, nada en mi casa, que se iba asociando poco a poco. Y después de pasarle un trapito, ¿cómo cambió? O sea, yo lo vi como en una imagen.
Y decía, así es el alma, porque a veces creemos que, bueno, nuestros pecados son muy pequeñitos y bueno, pues hoy fallé en tal cosa, tal, pero son esa gotita que va ensuciando. Imagínate una cosa que no la lavas en un año. Es más, vamos a decir, traes siempre la misma camisa. O sea, y todos los días recibes manchitas y olor y demás. Así está nuestra alma. Digo, yo traemos al pobre angelito a la guarda que está mareado. Sí. Y entonces a veces no entendemos lo que nos está haciendo falta, fíjate, es la espiritualidad. Y entonces voy al psiquiatra para que me medique y yo me siento medio calmadita, medio... Y lo que me está haciendo falta es la vida espiritual. O algo tan importante que, bueno, cada quien tomó una parte muy importante, bueno, algo que le llegó mucho a su corazón. A mí de las clases de acompañamiento espiritual me llegó así como al alma la oración de contemplación, como así como columna vertebral. Yo me acuerdo que al principio lo repetían, háganlo y invítenlo a hacer. Es estar en silencio interior y exterior, ojalá 20 minutos en presencia de Dios. Y ahí es donde Dios va a estar hablando a tu alma. Y no es que lo vas a oír y, sí, ahora es esto. No, pero el alma lo entiende y actúa. Y bueno, como todavía nos quedan unos minutitos, pero antes de cerrar, yo quería leer, aquí tengo Mateo 6:34, que dice, no os inquietéis pues por el mañana, porque el día de mañana ya tendrá sus propias inquietudes. Bástele a cada día su afán. Es decir, vive el presente, no te preocupes, como decíamos, por lo que no ha pasado. Preocúpate y ocúpate de lo de hoy. Ya mañana te preocupas pues de lo que salga. Y también en Mateo 6:25-34, que viene siendo como otra parte que habla de este tema, dice, por ello les aconsejo que no se preocupen por la comida, la bebida o la ropa. Es mucho más importante tener vida y un cuerpo que tener que comer y vestir. Fíjense en los pájaros que que no siembran ni cosechan, ni andan guardando comida y el Padre Celestial los alimenta. Es decir, estoy preocupada por un futuro y que sí puede llegar a pasar, pero también no se me olvide que tengo un papá, sí, que le puedo pedir y va a satisfacer mis necesidades. Te puedo seguir con Bueno, Mateo Lore, 11, nos quedan unos minutitos. Te puedo seguir con Mateo Quería 11:28, preguntarte si hay... que es lo más bonito de nosotros, que dice, sí. vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Se nos olvida esa frase. Suelta tu carga en la confesión. Sí, se nos olvida que Él es nuestro mayor doctor, nuestro mayor psicólogo, nuestro mayor hasta psiquiatra. No necesitamos, la medicina que nosotros necesitamos es ese amor de Dios, la confesión, como te decía, las herramientas, la adoración, el rosario a nuestra doctora abogada que tenemos aquí atrás, ¿verdad? Ella que tanto intercede por nosotros, la oración en familia. Fíjate, Lore, que yo no... Sí. Yo no quiero minimizar el trabajo de un psiquiatra, porque los médicos, pues, es una profesión que viene de Dios y de ella se habla en la palabra de Dios. Pero yo que pasé, que tampoco es el tema de hoy, durante, no sé si son 10 años o más, por abuso sexual, por violación, por cosas muy específicas, que me quedó un trastorno emocional con el que todavía vivo, pero feliz y tranquila. Y se asombran mis directores espirituales, que han sido muchos, mis psicólogos, que han sido muchos, cómo no he tenido que tomar medicina. Y es que Dios me dio una gracia desde muy chiquita. En la escuela donde yo estaba, podía recibir, haz de cuenta que a la hora del recreo podía salir un poquito antes a tomar la comunión, el que quería. Imagínate. Y yo desde niña recibía la Eucaristía. Claro, mi peor época fue ya cuando estaba estudiando mi carrera, que ahí sí, pues uno le agarra la rebeldía, no iba a misa. Pero para mí han sido, eso que tú mencionas, la Eucaristía ha sido un pilar en mi vida. Y bueno, no sé si te queda alguna otra cosita por cerrar, antes de cerrar. Solamente eso, de que, por ejemplo, yo, como a todas las personas que a mí me hablan por ansiedad y depresión, yo les digo, tomen vitamina D3, tomen vitamina B12, tomen sol, el sol nos hace mucho bien, traten de comer un poquito saludable, traten de que si se sienten tristes, sálgase afuera a ver la naturaleza, todas esas cosas. Los ejercicios para la ansiedad de veras a mí me ayudaron mucho. La respiración, contar 1, 2, 3, 4, 5. Apúntele, yo les recomiendo mucho, agarre una libreta y apúntele las cosas bonitas de la vida que te hacen sonreír. Y cada vez que te sientas un poquito mal, cada vez que te dé ese ataque, ve a tu libretita y ve, ay, o sea,
hoy, hasta ver los recuerdos, tal fecha, tal día, mi niño, que ya tiene 23 casi, caminó por primera vez. Oh, wow, hasta, ay, qué bonito. O sea, ¿te acuerdas? Y cosas bonitas que te ayuden. Un álbum de fotos. Sí, el álbum de fotos, cosas que te ayuden a sonreír, que nos hace mucha falta, abrazos. Mi familia sabe, yo soy muy empalagosa. Ve y abraza a alguien, ve y besa. Si a ti te hace falta el abrazo, tú ve y abraza a alguien. Dile, ¿te puedo abrazar? Abrázalo. ¿Te puedo dar un beso? Bésalos, porque a veces a nosotros nos hace falta, tú ve y dáselos. Muchas gracias. Fíjate que otro tip que a mí me dieron muy bueno, pues en alguna etapa que yo también pasé mucho por este tema, también con intentos de suicidio, una muy buena amiga me decía, sonríe, no importa lo triste que estés, sí, va a llegar un momento en que engañas al cerebro. Y es cierto, empieza a sonreír. Y bueno, nos vamos con la pregunta del día. ¿Qué es aquello que traes cargando, que te trae preocupando del futuro, que te está doliendo del pasado, que no le has entregado a nuestro Señor? Yo te invito a que le escribas una carta, a que lo dejes en la confesión. A lo mejor es algo que hiciste, a lo mejor es culpa, o es algo que no has querido reconocer. Entonces, ¿qué tal si hoy, digo, además de que si tomas psiquiatría, si tomas psicología, si llevas acompañamiento espiritual, que bueno, te deberían llevar un poquito a esto, haces silencio interior, silencio exterior, y Señor, ¿qué me está pasando? ¿Cuál es la raíz de esto? Y se lo entregas y le pides su ayuda. Y no sé si te gustaría ayudarnos a cerrar con una oración, Lorenita. Claro. Ay, bueno, pues buenas tardes, Señor. De veras te damos las gracias por este momento, por esta bendición. Te pido especialmente de todo corazón por todas las personas que están sufriendo por ansiedad, por depresión, que han perdido tal vez un ser querido, que tal vez piensan que no hay cura, que no hay esperanza, que siempre van a seguir así, que están pasando por esas enfermedades que no se ven físicamente, pero que se sienten. La mayor enfermedad de la salud mental es la ansiedad ahorita, Señor, por todas esas personas que creen que no hay esperanza para ellos, te pedimos por ellos. Gracias, Señor, porque estamos vivos por cada día, porque tenemos muchas limitaciones y muchos defectos, pero tú nos amas como somos y quieres que seamos mejores cada día. Gracias por nuestras familias, por lo que nos das y también por lo que no nos das, Señor, porque solo tú sabes lo que nos conviene. Gracias por María Elena y por todos estos programas que nos ayudan a crecer espiritualmente, porque lo necesitamos, Señor, necesitamos más de ti. Te pedimos por todas las mujeres del mundo que sufren, que están solas, que te necesitan, que miran al cielo y que claman esa palabra tan grande que es Abba, Padre, ayúdanos, Señor. Gracias, Señor, por darnos también a tu madre en este mes de mayo, que ella siempre interceda por nosotros, ayúdanos, que nos proteja ella siempre en todo mal y que sigamos siempre para adelante, que no miramos ni a la derecha ni a la izquierda, sino para enfrente, para seguir sirviéndote a ti, que todas nuestras generaciones, Señor, siempre te sirvan. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias, Lore. Que tengan todos una maravillosa semana y pues nos despedimos desde Houston, porque generalmente este programa se ve desde Guadalajara. Gracias a Citlali. Aquí nos escribe: al sonreír, a ser felices, salgamos a hacer la diferencia a este mundo apático y sin amor. Saludos también aquí a Charlie. Gracias a todos. López. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Quédate aquí, que sigue un programa maravilloso en Creciendo Contigo Mujer, porque ser mujer es un privilegio.